un podcast de Cooperativa. Control de daños en el oficialismo luego del crítico informe del Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reconstrucción. ¿Qué va a pasar con los combustibles mañana? Todo indica que Hacienda activó el MEPCO y que incluso podrían bajar pese al valor internacional. Operativo en Temucuicui por el robo violento de vehículos. Le dispararon a carabineros. Gobierno destaca la detención de 5 personas. Fiscalía realiza diligencias en el Congreso por investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco. En Cooperativa, el ministro Arrau habla de concesionar el GAM y dice que este año espera dar buenas noticias con los precios del TAG. Formalizan al 5º imputado por el secuestro del empresario ferretero de 84 años. Esto ocurrió en San Miguel. A la espera de las cautelares del exdiputado Lavín León, la indagatoria podría alcanzar a su padre, el exalcalde y candidato presidencial. Servicio de Evaluación Ambiental da luz verde al proyecto de la línea 8 del metro, que pretende unir Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto. En el mundo comienza el desembarco en Canarias del crucero afectado por un brote de anta. Trump le dice a Irán que acepte el acuerdo o enfrentará otra ola de bombardeos. Y en el deporte, a esta hora, Tabilo debuta con un ex top 10 en el Master 1000 de Roma. En un ratito se juega la segunda semifinal de Champions. Esta noche, Católica recibe al Cruzeiro de Brasil en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos en contacto con la región de la Araucanía para saber del procedimiento policial en la comunidad mapuche de Temucuicui que deja 5 personas detenidas. Estamos con el corresponsal Claudio Arévalo. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Fue cerca de las 4:30 de la madrugada cuando ingresó un gran número de funcionarios de control y orden público de carabineros apoyados por brigadas del ejército hasta la comunidad mapuche de Temucuicui en un procedimiento que tiene relación con dar con el paradero de algunos sujetos de interés vinculados a hechos de violencia, pero también con vehículos motorizados que han sido robados en el último tiempo, específicamente en la denominada zona roja de la provincia de Malleco. Hay varios casos que tienen que ver con hechos violentos, con sujetos fuertemente armados y encapuchados que atacan automovilistas y roban los vehículos. Algunos los queman también en la Ruta 5 Sur, informó la Fiscalía. Es un procedimiento sobre el cual ha habido mucha reacción en las últimas horas, pero en primera instancia escuchemos al general jefe de Control y Orden Público de Carabineros, Cristian Mancilla. Logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés. El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados, y con el procedimiento finalizado, respetando siempre los derechos de las personas. Estamos con condiciones climáticas muy complejas, no obstante, utilizamos nuestra infraestructura blindada de alto estándar y tecnología de comunicaciones que nos permitió desarrollar el procedimiento sin novedad. Se usaron en la oportunidad drones y todos los vehículos blindados con los que se cuenta en la provincia de Malleco en el marco del estado de excepción constitucional. Las personas detenidas corresponden a Alihuenco Queipul, de 18 años de edad, aprendido por los delitos de robo con intimidación, incendio, además de disparo injustificado, vinculado a algunos hechos de violencia en la Ruta 5 Sur. También Rosa Huenchuyán Queipul, de 45 años de edad, por el delito de receptación de vehículo motorizado. Luis Patricio Queipul, de 55, detenido por receptación de vehículo motorizado, a quienes se suman un hombre de 29 años y una mujer de 41 que están vinculados al tráfico de drogas. Este procedimiento policial en Temucuicui fue valorado también por el gobierno. Escuchemos a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, dando cuenta de la mirada que tiene el gobierno respecto a este operativo. Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche. La investigación continúa en desarrollo y pese a los disparos que recibieron algunos vehículos blindados, Verónica, Rodrigo, no se registraron personas lesionadas en este operativo, ni carabineros ni tampoco civiles que viven al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui, ampliamente conocida en la provincia de Malleco y a nivel nacional. ¿Deseas tú, Claudio, que este es el primer operativo de esta magnitud en los últimos 3 años ahí en Temucuicui?
Exactamente, hace 3 años que no se registraban operativos al interior de esta comunidad. Recordemos que han ocurrido hechos muy graves, por ejemplo la muerte del oficial Luis Morales Balcázar, de la Policía de Investigaciones en su momento, y también otros hechos de violencia en las cercanías, en el camino que une justamente la Ruta 5 Sur con Temucuicui. Hay que recordar también que la ex ministra de Interior, Isquia Siches, del gobierno de Gabriel Boric, también trató de ingresar en alguna oportunidad y fue recibida a balazos en aquella ocasión. En lo que se consideró el primer golpe de realidad para el gobierno que estaba partiendo del presidente Boric en ese año. Me acuerdo, Claudio iba en esa comitiva de seguridad y se vio enfrentado a la contingencia, y el otro episodio fue años antes, sí, corrígeme Claudio, cuando muere finalmente ese efectivo en un operativo que se produjo de una manera muy pública tal vez, ¿no? Ocurrió como a vista y paciencia de todo el mundo, se trasladaron muchísimos efectivos policiales a la zona y los recibieron como los recibieron, digamos. Exactamente, 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones en aquella oportunidad trataron de ingresar a Temucuicui, pero fueron enfrentados por sujetos armados, y ahí es donde se produce la muerte del inspector Luis Morales Balcázar, un hecho que por supuesto significó una serie de medidas especiales también para la macro zona sur en aquella oportunidad. 7 de enero de 2021 ocurrió ese procedimiento de la PDI que terminó con el asesinato del inspector Morales. Y lo de Quiasiche 2022. 2022, un par de días después de instalado el gobierno, no más, un día lunes, recuerdo que fue. Claudio, seguimos en contacto contigo ahí en la Araucanía. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. En la capital, en el Centro de Justicia, ha formalizado un 5º detenido por el secuestro del empresario Jorge Vera, un hecho que conmovió a la opinión pública la semana pasada, ¿no? Ocurrió ahí en San Miguel, duró una semana eso. Hay más, Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, claro, nos encontramos acá en el Centro de Justicia, en el edificio E, en el 11º Juzgado de Garantía, en donde está siendo formalizado hasta ahora Felipe Retamales. Es el 5º imputado en esta investigación por el delito de secuestro al empresario Jorge Vera, que estuvo cautivo por más de 180 horas y que en este caso este imputado tendría relación con realizar labores de cautiverio, vigilancia en este caso, y de suministrar la insulina que era requerida por esta víctima de 84 años. Está en desarrollo esta audiencia, se prometió por parte del Ministerio Público declaraciones a la salida, estamos pendientes por supuesto de eso. Mientras tanto revisamos otros hechos policiales ocurridos durante las últimas horas y nos vamos a la comuna de Estación Central, en donde un ciudadano venezolano de 33 años anoche fue asesinado cuando se encontraba al interior de su vehículo. Es un nuevo homicidio con arma de fuego que se registra en la región metropolitana. Ocurre cerca de las 10 de la noche en calle Gaspar Orense, donde la víctima se estacionó en la vía pública aparentemente para realizar compras después de participar de una celebración familiar en la comuna de San Miguel. Ahí se acerca un solitario pistolero que se acerca a la ventanilla del piloto, se movilizaba en una motocicleta y es quien efectúa un único disparo que da en el cuello de la víctima, que finalmente termina provocándole la muerte. Una mujer que lo acompañaba huyó del lugar, al igual que el victimario en esta motocicleta. El fiscal Carlos Gómez, del equipo contra crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, entregó más detalles. Son interceptados por una motocicleta en donde a corta distancia le disparan, tiene un solo impacto balístico en la zona del cuello sin salida de proyectil. Esto ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas. Se encuentra trabajando el OS9 Carabineros junto al laboratorio de criminalística de la misma policía a objeto de establecer la dinámica en que ocurrieron estos hechos, las causas y eventualmente, ¿cierto?, una motivación que haya provocado el deceso de esta persona. Y una posible causa es un eventual ajuste de cuentas, ya que en el lugar, según los antecedentes preliminares, se podría ya descartar que existió una intención de robo. Por lo tanto, la del ajuste de cuentas, la hipótesis que cobra mayor fuerza. Como les decíamos, estamos atentos a esta audiencia de formalización de Felipe Retamales. Es un ciudadano chileno de 34 años que fue detenido ayer por la PDI por su presunta participación en el plagio de este adulto mayor que estuvo cautivo por más de 180 horas. Esta audiencia fue declarada reservada
al igual que la formalización de los otros 4 imputados ya. Lo que se sabe hasta ahora, como decíamos, que este último detenido habría cumplido funciones de vigilancia de la víctima y sería también quien suministraba estas dosis de insulina que la víctima requería. Sí, está la sospecha, fundada aparentemente en datos de la investigación, de que esto se habría ordenado incluso desde fuera de Chile, desde Colombia. En algún momento el propio director Serna de la PDI dio cuenta de colaboración con la policía colombiana, aunque entiendo que parte de los detenidos son venezolanos, deben haber eventualmente pasado por ahí. Felipe, gracias. Buenas tardes. A veces esto se siente como la historia del lobo. ¿Viene el lobo? No viene el lobo. ¿Comienza la lluvia aquí en la zona central, en la capital en particular, o no en todas partes aún? Gloria Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Y en distintos sectores entre las regiones de Valparaíso y entre la Araucanía se sienten ya las primeras gotas de lluvia de este sistema frontal que avanza desde el sur del país y que tendrá su mayor intensidad durante la tarde y noche de este miércoles, para ya declinar durante la mañana del jueves, donde para el resto del día se esperan cielos nublados variando a parciales. Aquí en Santiago son algunas las estaciones en donde ya se registran estas primeras gotas de lluvia. Estamos hablando de la estación Quinta Normal, Pudahuel, Lampa y Maipú. Adelantó lo que se viene para la zona centro del país el meteorólogo Elio Brufort de la Dirección Meteorológica de Chile. Hace pocos minutos comenzó a precipitar en la región metropolitana, con gotas pequeñas que durante horas de la tarde se van a ir incrementando y va a alcanzar su pic entre la tarde y la noche de hoy miércoles. Estamos esperando entre 10 y 25 milímetros de agua acumulada al total del evento, concentrado durante horas de la tarde, en especial en los sectores precordilleranos y el sector oriente de la capital. En los valles de la zona central el viento debería estar en torno a 25-40 kilómetros por hora, algunas rachas de 50 kilómetros por hora, concentrado solo durante horas de la tarde de hoy. Sí, un sistema frontal dentro de lo normal para la época, señalaba Elio Brufort, no intensificado especialmente por el fenómeno de El Niño o el Niño Godzilla, que se espera se asiente más entrado el invierno. Por estas lluvias en la región metropolitana ya se han desplegado las autoridades, también las empresas eléctricas y de agua potable en trabajos preventivos, donde también se hace el llamado a la ciudadanía a prepararse para la llegada del invierno. Escuchamos al respecto al delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina. Nuestro trabajo ha sido fundamentalmente en 14 puntos donde existen depresiones del terreno y además también 8 pasos bajo nivel, particularmente los que se ubican en la zona de San Bernardo, que es donde hay una concentración mayor. Es difícil que se vaya a producir una situación, al menos con este sistema frontal, que pueda afectar el suministro de agua potable. Pudiera así el viento afectar líneas eléctricas. Aprovecho también de solicitar a la comunidad y también a las autoridades locales que en caso de necesidad o de que identifiquen alguno de estos árboles que pueden cortar el tendido eléctrico, lo hagan saber en los call centers, en los centros de llamados que tiene cada una de las empresas. Sistema frontal que llega, además de con vientos, también con la probabilidad de tormentas eléctricas desde Valparaíso hasta la Araucanía, sobre todo en sectores cordilleranos y precordilleranos, a lo que se suma el cierre del paso fronterizo Los Libertadores de manera preventiva para todo tipo de vehículos durante este miércoles 6 de mayo. Gloria Gutiérrez con la previsión de las lluvias para las próximas horas aquí en la capital, aunque ya hay sectores donde agüita está cayendo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Llueve fuerte en el litoral de Los Poetas, me dicen, con mucho viento. Mientras tanto, en el Congreso, ahí en la región de Valparaíso, siguen las diligencias por la causa, la investigación, ¿no?, contra la senadora Camila Flores, en su época de diputada, por un eventual fraude al fisco. Ya vamos a estar en el Parlamento con Jorge Espinosa Cuellar para hablar de ese y otros temas. Por ahora nos quedamos en el Centro de Justicia. El caso del exdiputado Lavín León. Fernanda Ávila, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tercera jornada de formalización de Joaquín Lavín León y su asesor Arnaldo Domínguez. Esta jornada comenzó con la exposición del Consejo de Defensa del Estado como querellante, donde se estableció que el exdiputado hacía uso indebido de recursos públicos mediante facturas ideológicamente falsas de las empresas Modo 74 y la imprenta MMG, que se utilizaban para financiar la plataforma Social Task.
Básicamente se hacían facturas por servicios para el diputado que nunca existieron y de ahí se generaba un fondo para poder mantener esta plataforma con fines electorales. Plataforma que además utilizó indebidamente datos del CERVEL para sus bases de datos, generando una base a nivel nacional y no solo del distrito. El financiamiento de Social Task habría generado un prejuicio mayor a 177 millones de pesos. Vamos a escuchar parte de los argumentos del abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Álvarez, que se sumó a la petición de prisión preventiva de la Fiscalía y que asegura que todavía hay 17 diligencias pendientes como declaraciones y análisis patrimonial. Escuchemos. Para el Consejo de Defensa del Estado, los hechos que se están investigando y que se están sometiendo a este procedimiento son de extrema gravedad, provoca perjuicio, altera el funcionamiento de las instituciones, afecta a la democracia, ensucia el prestigio de las instituciones públicas como el Congreso Nacional, genera mucho daño, es una conducta criminógena muy negativa y estamos manifestando aquello ante el tribunal para solicitar que se adopten las medidas cautelares que corresponden, en nuestra opinión, que no es otra que la prisión preventiva. En cuanto a la exposición de la Municipalidad de Maipú, se buscó establecer cómo operaba Lavín León, amedrentando a funcionarios para que se realizaran contratos y despidos en distintas unidades administrativas mediante el delito de tráfico de influencias. Esto a través de listas que se entregaban por parte del exdiputado. Ellos también se sumaron como querellantes y también el Servicio de Impuestos Internos a esta solicitud de prisión preventiva. Ya, se nos cayó la comunicación, ahí tuvimos algún inconveniente. Estábamos con Fernanda Ávila desde el Centro de Justicia con esta causa por eventuales delitos de corrupción que se le sigue al exdiputado Lavín León en el marco de una indagatoria por un eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias, que incluso, según los últimos antecedentes que se han ventilado allí, podría salpicar a su papá, a su padre, el exalcalde de Las Condes de Santiago y ex ministro de Estado también y candidato presidencial en su momento, Joaquín Lavín Infante. De alguna manera la vinculación de Lavín León también se ha dicho tiene que ver con la causa de su esposa, la exalcaldesa de Maipú, cuestiones que se han ido aclarando estos días de audiencia, Fernanda. Sí, como tú mencionabas, fue mencionado Joaquín Lavín Infante en la exposición del Consejo de Defensa del Estado, pero ya había sido mencionado durante los días anteriores. Después de las 11 de la mañana comenzó la exposición de la defensa, quienes utilizaron un audio, varios audios, como pruebas que establecen que el entonces diputado desconocía, por ejemplo, los tratos con la imprenta. Mencionan que incluso se podría haber estado cobrando el doble. Lo que mencionó el abogado Cristian Bonasich es que el entonces diputado no puede responder por la emisión de boletas porque no participaba en la rendición de cuentas al Congreso. Sostuvo además que las bases de datos fueron autogeneradas, las bases de datos de Social Task, y no compradas porque tenían que saber quiénes eran las personas a quienes se dirigían estas campañas políticas. Esto mencionó que se hizo a través de trabajo por los funcionarios distritales entre los años 2014 y 2018. Hace algunos momentos se retiraron los abogados de la defensa porque comenzó un receso. Vamos a escuchar lo que mencionó el abogado Cristóbal Bonasich, quien menciona que no hay justificación suficiente para que se pida la prisión preventiva. El peligro de la sociedad, la ley lo define con la posibilidad de reiterar conductas de la misma especie. Entonces usted se puede responder a sí misma, efectivamente, si el señor Lavín ya no es diputado, por lo tanto, malamente, ¿qué delitos podría cometer ahora respecto a que se le imputan? La verdad es que ninguno. Ese es el sentido que le da la ley, el peligro para la sociedad. Nosotros confiamos en todos los tribunales, en todos los jueces y somos muy respetuosos de la judicatura y confiamos que todos ellos hacen su trabajo con estricto apego al derecho. Seguimos en receso entonces, no ha terminado la defensa. Los abogados defensores de Joaquín Lavín León pidieron 4 horas. De hecho, han sido una exposición bastante extensa. En algunos momentos se ha tratado de
hablar de boleta por boleta, finalmente los servicios que sí se hicieron o los servicios que se desconocían, por lo que se espera que la resolución sea mañana jueves o el viernes para saber si es que Joaquín Lavín León queda o no en prisión preventiva durante esta investigación. Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a hablar de combustible después del shock de las últimas semanas. Parece que mañana cambia la cosa. Gonzalo Aguirre, a ver, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues a 6 semanas de esta histórica alza en el precio de los combustibles, mañana se viene una nueva variación en los precios, todo en un escenario internacional que sigue cargado de incertidumbre con la guerra en Medio Oriente que ha entrado ya en su tercer mes y con el barril de petróleo que en jornadas previas se ha mantenido en niveles elevados. Dicho eso, hoy los mercados han recibido favorablemente declaraciones del presidente Donald Trump de un eventual término del conflicto con Irán si es que ese país acepta los términos de un acuerdo. Así, el petróleo de Texas retrocede más de 7% y ronda a esta hora los $95 el barril. Con todo, lo que ha ocurrido con antelación a nivel internacional, y ojo con esto, bajo el supuesto de que el MEPCO opera en su configuración actual, se ha proyectado un alza en las bencinas para mañana y una caída en el diésel. Bajo esas condiciones es lo que comenta Francisca Cuadros, investigadora de CLAPES-UC. Para el ajuste de esta semana proyectamos un aumento en el precio de las gasolinas en aproximadamente 35 pesos por litro y una caída en el precio del diésel en 33 pesos por litro. La diferencia entre ambas proyecciones se debe a la evolución que han tenido los precios internacionales de estos productos refinados en el mercado de referencia. Respecto a los parámetros del MEPCO, la ley establece que estos pueden ser modificados cada 4 semanas. Dicho eso, hay otras consideraciones que podrían arrojar una variación distinta a partir de mañana. Ha sido el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien ha comentado durante esta semana que se va a hacer todo lo posible para contener una nueva alza, lo que tiene que ver precisamente con los parámetros del MEPCO. Aquello fue abordado en un decreto publicado hoy en el Diario Oficial y lo comenta Rafael Romero, economista y socio de PKF Chile. Sin la rebaja del impuesto específico, el precio habría seguido presionando al alza, probablemente entre 15 y 35 pesos por litro en las gasolinas. La intervención del MEPCO introduce una rebaja tributaria cercana a 100 pesos por litro. Por eso, el efecto neto que podría informar ENAP este jueves no sería una subida, sino una baja relevante, probablemente del orden de 70 pesos por litro o algo similar para las gasolinas. La variación en el MEPCO, Michelle Lavé, investigadora de la Facultad de Economía y Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, ha dicho también que lo que se hace de alguna manera es modificar levemente la banda a través de la cual se mueve el precio de paridad y moviendo esa banda se mueve levemente también el impuesto. Bueno, a la espera del comunicado de ENAP de esta tarde, podemos ver que las alzas desde el 12 de febrero han acumulado 404 pesos con 4 centavos por litro en la bencina de 93 octanos, 452 pesos con 9 centavos en la de 97, mientras que el diésel desde el 5 de marzo ha subido 636 pesos por litro. A la espera nos quedamos contigo, Gonzalo, gracias. Chao, muy buenas tardes. Vamos al Congreso en Valparaíso. Hay una intensa agenda noticiosa. Sabemos de la tramitación del proyecto de reconstrucción del gobierno después de las críticas de ayer del Consejo Fiscal Autónomo, pero también de las diligencias en la oficina de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, investigada por fraude al fisco. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La denuncia del caso denominado La Cuota Flores motivó efectivamente diligencias desarrolladas este mediodía aquí en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, por este presunto fraude con el dinero de las asignaciones parlamentarias de la ex diputada, hoy senadora de RN, Camila Flores. Denuncia que consiste básicamente en que habría pedido a los asesores que contrataba bajo cargo de las asignaciones con cargo a las asignaciones parlamentarias una cuota en
billetes. Es lo que se está investigando. Desde el Senado de la República se ha emitido hace poco rato un comunicado en que simplemente confirman que se efectuó una diligencia judicial en dependencia de la corporación en el marco de la investigación vinculada a la senadora Camila Flores y que se entregaron todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia, que consistió también en una entrevista con la parlamentaria por parte de la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Paola Castiglioni. Además, se hizo una parte de la diligencia en dependencias de la Cámara Baja, según supimos, en el Departamento de Informática, donde se requería, por cierto, el acceso a los computadores del equipo y de la misma parlamentaria que ocuparon cuando era diputada. Vamos a escuchar parte de lo que señalaron hace poco rato el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, así como el fiscal nacional Ángel Valencia, que estaba también aquí en el Congreso, en una comisión del Senado, en la tramitación de un proyecto. Recibimos un requerimiento de la Fiscalía Regional de Valparaíso en una investigación que se está haciendo por el uso de asignaciones parlamentarias para revisar ciertos antecedentes que nosotros disponemos sobre el caso. La diligencia, que fue una entrada y registro, un allanamiento. El Ministerio Público tiene una serie de medidas intrusivas que están en el Código de Procedimiento Penal y sobre esas medidas se pidió algunas diligencias por parte de la Fiscalía. Son diligencias que no implican que haya un resultado inevitable en esta causa. Los fiscales estimaron que era necesario solicitarlas, un tribunal las autorizó. Entiendo que hasta el momento había habido cooperación de parte de las personas en contra de las cuales esas diligencias van dirigidas, considerando la gravedad de los hechos denunciados. Por lo pronto se sabe que la senadora Camila Flores se retiró de la sede del Congreso cuando las diligencias estaban en desarrollo, que colaboró con ellas y que durante las próximas horas emitiría eventualmente una declaración pública. Todo esto cuando en el plano legislativo se sigue tramitando el proyecto denominado de Reconstrucción Nacional, después del lapidario informe del Consejo Fiscal Autónomo, que hizo varias observaciones y advertencias respecto de los efectos que eventualmente este proyecto puede tener. Un déficit persistente, un déficit fiscal persistente, al menos hasta el año 2030 o 2031, con costos seguros y beneficios inciertos, según se resume el informe del Consejo Fiscal Autónomo, respecto del cual hasta ahora se ha hecho cargo solo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que genéricamente esto respondió. El que mañana estemos votando este proyecto de ley es de la mayor irresponsabilidad de esta Comisión de Hacienda. Y lo quiero decir con fuerza, teniendo advertencias graves que debieran invitarnos a poder mejorar este proyecto y no votarlo en estas condiciones. Si la pregunta a usted es si el gobierno va a retirar o no el proyecto por las advertencias, no lo va a hacer. Lo que corresponde es que el gobierno, habiendo tenido a la vista las recomendaciones del Consejo Fiscal, tome aquellas que le parezcan, nos explique bien cómo las van a superar y cómo va a seguir avanzando este tema. Lo peor que le puede pasar a Chile es seguir como estamos. Y a mí, los mismos trabajadores, decirle que por más meses van a seguir con un desempleo alto. Esa es la situación que tenemos hoy. No van a quedar peor. Eso mismo lo dice el Consejo Fiscal. Escuchábamos a los integrantes de la Comisión de Hacienda, el diputado independiente, integrante de la bancada del PPD, Carlos Bianchi, y al presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, cada uno con sus puntos de vista respecto de las consecuencias que podría tener este proyecto a la luz de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. Ahora sí escuchamos al titular de Interior, Claudio Alvarado. El informe del Consejo Fiscal Autónomo es parte del proceso legislativo y nosotros pensamos que este proyecto, si bien es cierto, puede generar un cierto desequilibrio inicial en las finanzas públicas, en el mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo. En lo inmediato se continúa la tramitación de este proyecto, hoy sin la asistencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lo cual molestó profundamente a los parlamentarios de oposición que esperaban del secretario de Estado alguna referencia, algún comentario sobre la línea de acción que va a tomar el Ejecutivo después de conocido el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Por lo pronto, el diputado Agustín Romero, presidente de la comisión, confirmó que mañana sí o sí será votado en general este proyecto de ley. Es Jorge Espinosa Cuellar desde el Congreso con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica.
Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Control de daños en el oficialismo luego del crítico informe del Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reconstrucción. ¿Qué va a pasar con los combustibles mañana? Todo indica que Hacienda activó el MEPCO y que incluso podrían bajar pese al valor internacional. Operativo en Temucuicui por el robo violento de vehículos. Le dispararon a carabineros. Gobierno destaca la detención de 5 personas. Fiscalía realiza diligencias en el Congreso por investigación contra la senadora Camila Flores por un eventual fraude al fisco. En Cooperativa, el ministro Arrau habla de concesionar el GAM y dice que este año espera dar buenas noticias con los precios del TAG. Formalizan al 5º imputado por el secuestro del empresario ferretero de 84 años. Esto ocurrió en San Miguel. A la espera de las cautelares del exdiputado Lavín León, la indagatoria podría alcanzar a su padre, el exalcalde y candidato presidencial. Servicio de Evaluación Ambiental da luz verde al proyecto de la línea 8 del metro, que pretende unir Providencia, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto. En el mundo comienza el desembarco en Canarias del crucero afectado por un brote de anta. Trump le dice a Irán que acepte el acuerdo o enfrentará otra ola de bombardeos. Y en el deporte a esta hora, Tavilo debuta con un ex top 10 en el Master 1000 de Roma. En un ratito se juega la segunda semifinal de Champions. Esta noche Católica recibe al Cruzeiro de Brasil en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.